Listo. Comenzamos acá entonces, vamos a hacer el ejercicio 327 de la termodinámica de Cengel. Y este video yo creo que les voy a llamar cómo usar las tablas termodinámicas de refrigerante 134A. Resulta que el refrigerante, como primero para entrarnos en contexto, es una sustancia pura, ¿no? Es una sustancia pura, así como el agua, y tiene sus propias tablas. Comienzan desde la tabla A11, la tabla A12 y la tabla A13. Recuerde que para el agua las tablas comienzan desde la A4 hasta la A7. En este caso el refrigerante, en la tabla A11 es donde encontramos las propiedades de saturación, pero comenzando con temperatura. Aquí estas comienzan con presión y las que siguen son de vapor sobrecalentado. ¿Listo? Como poniendo un contexto para podernos ubicar. Voy a ver si debajo de este video dejo las tablas del libro de Cengel, solo las tablas que pues utilizamos, ¿no? Las tablas que más utilizamos. Si cuando ustedes estén viendo este video no encuentran las tablas, me dejan ahí un comentario. En qué parte del video prometí estas tablas y yo las cargo con mucho gusto para que ustedes las puedan descargar, ¿no? Son las tablas del libro de Cengel, tanto las del agua como las de refrigerante. Bueno, estos ejercicios, pues básicamente en este caso, pues nos dan dos propiedades. Nos dan la temperatura, en este caso, menos 12 grados, y una presión de 330 kilopascales. Y nos están preguntando que calculemos el volumen, ¿cierto? El volumen, y en qué fase está. Si está coloquémosle aquí, agreguémosle algo para que sea más interesante. Descripción de la fase y calidad, ¿sí? Para que quede un poquito más interesante el ejercicio. Entonces, describir la fase, si es un vapor sobrecalentado o qué. Entonces vamos a comenzar con esta primera fila y lo vamos a hacer en 4 videos. Este sería el primer video para que no vayan quedando tan largos. Y lo otro es porque hay personas que de pronto están haciendo el ejercicio y no le interesa saber la línea 1, sino le interesa saber cómo hicimos la línea número 3. Entonces, pues simplemente se van al video número 3 y con eso ya no necesitan verse todo el material. Entonces, vamos a comenzar entonces así. ¿Qué método vamos a utilizar? Vamos a utilizar el método gráfico, que es el que nos permite identificar el estado, ¿no? Entonces, ¿en qué estado estamos? Permítame, voy a cambiarme de color como para resaltar algunas cosas más rápidamente acá. Entonces vamos a hacer un gráfico, como me están dando presión y temperatura, entonces yo puedo hacer un gráfico, recuerde, yo no sé si lo he dicho, pero los gráficos, yo puedo hacer un gráfico de presión o puedo hacer un gráfico de temperatura. Cualquiera de los dos se puede hacer, usted escoge. Si no me están pidiendo uno en particular, pues usted escoge. Si yo tengo que escoger, generalmente, pues si a usted le dan temperatura, puede escoger uno de temperatura. Si comenzaron, como en este caso, dándole la presión, pues usted puede comenzar a hacer ese el de presión. Pero si tiene la posibilidad de escoger, yo casi siempre escojo el de temperatura. Entonces vamos a graficar aquí temperatura en grados centígrados versus, y como me están dando en el otro eje el volumen, pues entonces aquí voy a utilizar el volumen. ¿En qué unidades? En metros cúbicos sobre kilogramos. Es muy importante marcar las etiquetas de los ejes. Por lo menos yo, cuando usted está haciendo las gráficas, y yo le pido una gráfica y usted no me etiqueta los ejes, va rumbo al matadero, ¿sí? Y pues me imagino que así será en otras universidades. Y es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Entonces, ahora, lo siguiente que yo generalmente hago es marcar la temperatura de la parte superior del domo, ¿no? Que en los refrigerantes, recuerde que en el agua era 373,95, pero en los refrigerantes cambia. Vamos a mirar dónde sacamos esa tabla. Entonces voy a compartirle aquí, espero que se esté viendo, las tablas termodinámicas en pantalla. Aquí estoy abriendo Sí, señor. Ok, gracias. Estamos viendo la tabla A11 en la página 926 del libro de Cengel. Y aquí en esta tabla, pues vemos eh, precisamente que la tabla son las tablas de saturación y comienzan con temperatura. Entonces, lo primero que yo hago es identificar la temperatura que a nosotros nos dieron, en este caso menos 12 grados. Aprovecho para decir que note usted que la temperatura varía desde menos 40, ¿cierto? En refrigerante. En las tablas del agua comienzan desde, bueno, no sé, casi desde el 0 hasta 373, pero aquí comienzan desde menos 40.
Y van hasta, vamos a ver si esta tiene dos tablas. Sí, tiene dos tablas, dos hojas, y van hasta el 100. Y van hasta el 100. Entonces, si yo tuviera que graficar, digamos, yo tendría que decir que las tablas del refrigerante van desde -40 hasta 100 grados centígrados. Ese -40 es algo que como que a las personas lo asombra, ¿no? Y dice, profe, el -40 no lo tengo que poner como en el eje negativo de las Y. Y no, no, el domo siempre es, es en el plano positivo de la temperatura y pues simplemente el número más bajo es -40. Entonces eso suena como raro para algunos que están acostumbrados a que los números negativos se pintan hacia abajo, pero aquí no, aquí se pintan ahí arriba y de ahí hacia arriba van hacia 100. Ahora, a nosotros nos dieron una temperatura de -12, que está aquí registrada, ¿cierto? -12, entonces vamos a dibujarla por aquí en algún punto. -12 está entre -40 y 100. Entonces acá vamos a colocarla en paréntesis para que no se confunda el signo con esas líneas que acabé de hacer, -12 grados. Esa es la temperatura dada. Y a esa temperatura dada tengo que hallarle la presión de saturación, la presión que sale de tablas. Entonces, primero que todo voy a cambiarme de con qué rayar y ahora me voy a ir a la tabla a buscar cuál es la temperatura de 12 grados y su respectiva presión de saturación. Entonces, aquí vemos que la presión de saturación, que es la siguiente columna, es 185,37. Miremos que así la llama el libro, mira, presión de saturación. Presión de saturación, que es la presión a la cual, cuando la temperatura del refrigerante está a -12, cuando se alcanza esa presión, el agua comienza su proceso de ebullición, ¿sí? Si lo vemos en un plano del calentamiento, ¿no? Estos temas, si de pronto la persona que está viendo los videos o pronto usted que está en clase todavía está perdido sobre estos conceptos, yo le recomiendo que vea, las clases introductorias de los conceptos, ¿no? Que si ustedes cuando vean la grabación, voy a dejarlo por aquí colgado, ustedes me dicen en qué minuto lo estoy prometiendo y por aquí en alguna parte, del video, le debe aparecer esos videos conceptuales para que usted de pronto entienda qué es cada cosa. Entonces voy a dibujar la presión. ¿Cómo se dibuja la presión de saturación o cualquier presión? Se dibuja de la siguiente manera, es una línea, así como la línea azul que estoy haciendo acá. Viene subiendo por acá, entra al domo, a la zona de mezcla, se vuelve, se cruza con la línea de temperatura y cuando termina acá en esta parte, sale y coge su propio rumbo, ¿no? Se dispara hacia arriba. La presión de saturación, entonces vimos, y nos devolvemos a la tabla, que es 185,37. 185,37. Unidades, kilopascales. Listo, entonces, recordemos que en un gráfico este valor que se forma acá se le llama el líquido saturado y a este valor que está acá se le llama el vapor saturado. Segundo. Y se simboliza con la letra G. Borre. Permítame ir rápidamente. Escribo acá la temperatura que era -12. Y la presión debe haber hecho con otra linecita. Pero como por no demorarme ahí tanto, ya ustedes vieron más o menos cuánto eran los valores. 185,17 kilopascales. Les estaba diciendo entonces que este es el valor de F. 37, profe. 37, muchas gracias. Aquí. Y este es el valor de G. Líquido saturado y vapor saturado. Entonces, aquí ya tengo -12 grados centígrados graficado y ya tengo su presión de saturación. Ahora tengo que graficar 320. 320, las líneas de presión son como escalones, ¿no? Ustedes ven ahí, que voy a ver si lo puedo graficar aquí con otro color para resaltar de pronto la información. Tomémoslo con rojo. Entonces estamos hablando de que las líneas de presión son como escalones. Aquí estoy tratando de... Y acá, ¿cierto? Y necesito graficar 320. Pues 320 es más grande que 185. Entonces tengo que graficar otro escalón, así como la línea roja, pero más arriba, porque las presiones van aumentando hacia arriba. Recordemos que este es un gráfico de temperatura en grados centígrados contra volumen específico.
etiquetas no nos pueden olvidar. Entonces, una gráfica de presión es un poquito más arriba, ¿cierto? También tiene su valor de F, también tiene su valor de vapor saturado. Y finalmente esta presión entonces es la presión que nos dieron, la presión dada. En este caso, 320 kilopascales. Listo, 320 kilopascales. ¿Dónde se cruza la línea? Pues aquí ya dibujé las dos propiedades. Entonces, ¿dónde se cruza? ¿Dónde se intersectan la línea de menos 12 grados centígrados con la línea de 320? ¿Dónde se cruza la línea roja de 320 con la línea azul de menos 12 grados? Si usted nota, voy a utilizar otro color porque es que creo que esto con colores es más fácil de verlo. Si usted lo nota, se cruzan aquí en esta zona. Mira, esta línea azul es la de menos 12 y esta línea roja es la de 300 kilopascales. Entonces, ¿qué nos dio? Nos da un líquido comprimido. Recuerde que toda esta zona de aquí hacia abajo es líquido comprimido. De ahí para arriba, todo de ahí para allá es vapor sobrecalentado. Y todo lo que cae por dentro es mezcla. En este caso está líquido comprimido. Entonces a este lo vamos a llamar el estado número 1. El estado número 1. ¿Qué necesito del estado número 1? Pues responder las preguntas que me están pidiendo ahí en la tabla. 1, el volumen. Ahora miramos cómo sacamos el volumen. 2, la fase. Y le vamos a agregar la calidad. La fase, pues ya dijimos, es un líquido comprimido. Un líquido comprimido. También se le llama un líquido subenfriado. Un líquido subenfriado. Y la calidad no aplica o no tiene. Los únicos que tienen calidad son desde F, que esta es calidad 0, hasta el vapor saturado que tiene calidad 1 y todas las mezclas tienen calidad, pero el líquido comprimido ni el vapor sobrecalentado tienen calidad, entonces la calidad no aplica, no aplica. O pues yo les coloco así, no aplica o no tiene, no tiene calidad. Ya he respondido esas dos preguntas, ahora el volumen. Entonces aquí aparece algo que hemos venido trabajando y es que el volumen de 1, como no hay tablas, porque si usted se va, no hay tablas para refrigerante, en líquido comprimido no hay tablas, no hay ni una tabla, o sea, no existe la tabla, no hay esa construcción. Entonces, lo que hacemos es hacer una aproximación. Lo que se tiene que hacer es hacer una aproximación, que creo que ya lo hemos visto por ahí en anteriores ejercicios. Y esa aproximación es básicamente decir que el volumen de 1 es aproximadamente el volumen de F. Pero ¿de cuál F si hay dos Fs? Permítame, yo voy a tratar de resaltarle y a mostrarle que efectivamente hay dos Fs. Uno está este F, el F de la temperatura de 12. Y está este F de la presión de 320. Entonces, ¿cuál de los dos Fs, cuál es el volumen el que tengo que tomar? ¿Este volumen de este F de líquido saturado de acá abajo o el volumen de líquido saturado de aquí arriba? Pues el que está más cerca siempre es el de la temperatura. Entonces, siempre tomo el volumen de la temperatura y lo aproximo al volumen que estoy necesitando. Eso sirve no solo para el volumen, también sirve si usted le pidieran la energía, si le pidieran la entalpía y si le pidieran la entropía. Si le piden la entropía, usted simplemente aproxima a los valores de F. Vamos a ver cuánto nos daría en este caso ese valor de F a la temperatura de menos 12. Entonces aquí estamos en la temperatura de menos 12, ustedes lo ven acá, y el volumen de F es este. 0.0007499. 0.307499. ¿Qué unidades? Pues metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces el volumen que voy a poner acá. 0.307499. Unidades, metros cúbicos sobre kilogramos. Muchachos, ¿tendrán alguna pregunta? ¿Algo que de pronto les genere curiosidad antes de que cierre el video? ¿O nada? Entonces voy a cerrarlo y en el siguiente entonces explicamos la segunda línea.